Vamos a pasar ahora a la parte de nefrotoxicidad por drogas, ¿ya? Muy bien, un ser corto para que puedan descansar ya. Entonces, para hablar un poco acerca de la nefrotoxicidad por drogas, esto es un tema bastante importante, relevante, porque la nefrotoxicidad por drogas es un problema de salud bastante frecuente, ¿no? Solemos tener a veces reacciones adversas a los medicamentos y muchas reacciones adversas de los medicamentos son ampliamente conocidas, pero a veces las que no salen, digamos, desapercibidos son la nefrotoxicidad por drogas, porque como ustedes sabrán y han visto, la injuria renal aguda no necesariamente aparece sintomática, ¿no? Es decir, no necesariamente va a aparecer con edemas, náusea, vómito, síndrome urémico, hipercalemia, sino muchas veces la injuria renal aguda o la lesión renal aguda suele ser asintomática. Y la única razón por la que nos damos cuenta es un sedimento de orina o una elevación de la creatinina sin explicación aparente de otros factores comúnmente, ¿no? Entonces, es por eso que muchas veces, a veces puedes pasar desapercibido, pero sin embargo hay que tenerlo en cuenta y es por eso es importante a veces monitorizar la función renal de algunos pacientes en los que se le va a pedir un medicamento o se va a iniciar un medicamento que yo conozco que es capaz de producir nefrotoxicidad, ¿ya? Entonces, la nefrotoxicidad es algo elemental en el conocimiento, puesto que es una reacción adversa bastante frecuente. Hay una gran cantidad de población, pero en específico con factores de riesgo muy significativos que pueden estar asociados a una mayor incidencia de estos factores, ¿no? Por ejemplo, los adultos mayores, ¿no? Son muy o son ampliamente significativos, son una población que puede presentar nefrotoxicidad. Otro es la presencia de diabetes o factores cardiovasculares como infarto agudo al miocardio o hipertensión arterial, que también van a estar asociados a un mayor riesgo de nefrotoxicidad. Otro factor importante asociado a nefrotoxicidad es, por ejemplo, la polimedicación, ¿no? La polimedicación junto con medicina alternativa pueden llegar a tener cierto grado de riesgo sobre la nefrotoxicidad aplicada de estos medicamentos. Dentro de los factores de riesgos asociados a la nefrotoxicidad por drogas, pues existen algunos que son absolutos o efectivos, como son, por ejemplo, la depresión del volumen intravascular. Otro es que el paciente, por ejemplo, tenga una edad mayor a los 60 años, que tenga diabetes, que tenga exposición a múltiples drogas nefrotóxicas por diferentes mecanismos, que tenga antecedente de falla cardíaca, que esté padeciendo por sepsis o que tenga de fondo una insuficiencia renal, o sea, que tenga de fondo enfermedad renal crónica. Eso quiere decir que un paciente que tiene RC tiene mayor riesgo de lesión renal aguda por drogas. Y los mecanismos de toxicidad pueden ser ampliamente variados, desde toxicidad renal directa, de acción indirecta o de lesión solamente glomerular. Entonces, en realidad, los mecanismos son varios, pero digamos que pedagógicamente se divide en diferentes formas de nefrotoxicidad, ¿no? Y esa nefrotoxicidad va asociada a varios medicamentos. No solo eso, sino que un solo medicamento es capaz de producir nefrotoxicidad por varios mecanismos diferentes de nefrotoxicidad, ¿no? Llámese directa, indirecta, inmunológica, etcétera, ¿no? Los antibióticos, los antirromáticos, los antifúngicos, los inmunosupresores son capaces de producir diferentes tipos de nefrotoxicidad de diferente grado en los pacientes. Así, por ejemplo, tenemos la gentamicina, el contraste, el uso de los AINES, la anfotericina B, los inhibidores de la carcinurina, los YECA, los ARA2, pueden llegar a producir significativamente riesgo de nefrotoxicidad. Esta gráfica creo yo que lo representa mucho mejor. Ustedes van a poder ver cómo en diferentes puntos de la nefrona una droga puede llegar a generar diferentes tipos de lesión. Pero no solamente ello, sino que la misma droga es capaz de producir diferentes tipos de lesión en diferentes puntos de la nefrona.
Y el ejemplo más clásico es el de los AINES, ¿no? Los AINES producen no solamente nefrotoxicidad hemodinámica por vasoconstricción de la arteriola aferente, sino también porque provocan injuria glomerular, ¿no? Generando lesiones, glomerulopatías secundarias, ¿no? Llámese, hemos visto que las glomerulopatías o los patrones de injuria se pueden presentar asociadas a drogas, ¿no? Entonces, miren ustedes, también se puede asociar a los AINES. También pueden producir nefrotoxicidad directa, es decir, necrosis tubular aguda, y también una reacción inmunológica de hipersensibilidad que se conoce como la nefritis tubulointersticial, ¿no? Entonces, miren ustedes, por ejemplo, este es un ejemplo de las drogas más frecuentemente usadas y que se asocian a nefrotoxicidad y que como ustedes pueden ver acá, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, se asocian a diferentes grados de daño, de lesión y de diferentes tipos de lesión, ¿no? Así por entonces, nosotros tenemos que, por ejemplo, el AINE, como ustedes pueden ver aquí, se asocia a diferentes puntos de lesión, ¿no? Ya sea tubular, intersticial, glomerular, funcional, eh, diferentes tipos en los que puede generar daño, ¿no? Hay drogas en los que dos mecanismos, por ejemplo, la ciclosporina, el tacrolimus, básicamente provoca lesión a nivel de necrosis tubular aguda, pero también provoca hemodinámicamente las fluoroquinolonas que provocan básicamente nefritis tubulointersticial, ¿no? El YECA, el metotrexate, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, los YECAs pueden provocar tanto patología glomerular como pueden provocar eh, patología hemodinámica funcional, ¿no? Entonces, es una misma droga puede provocar lesión renal en diferentes puntos. Vamos por la nefrotoxicidad hemodinámica en la cual básicamente yo tengo una droga que altera la hemodinámica de las arteriolas aferentes y eferentes y por lo tanto disminuye el flujo sanguíneo renal, ¿no? Por ejemplo, los que aumentan la resistencia de la arteriola aferente, ¿no? Y por lo tanto disminuyen el flujo sanguíneo renal y reducen la tasa de filtración glomerular, los que disminuyen la resistencia de la arteriola eferente y que en teoría tendrían a mejorar el filtrado glomerular, las prostaglandinas E2, 1 y E1 y 2, ¿no? Son bloqueadas por los AINES. Por eso es que tienen ese mecanismo de nefrotoxicidad. Los que aumentan la resistencia de la arteriola aferente, es decir, lo que provocan la vasodilatación y la vasoconstricción de la arteriola aferente, por ejemplo, ahí tenemos a la angiotensina 2, ¿no? Y los que aumentan la resistencia de la arteriola aferente como los inhibidores de la calcineurina. Y estos actúan a ambos niveles, tanto aferente como eferente. Entonces, esa es la forma mediante la cual estas drogas se cree alteran el flujo, la tasa de filtrado glomerular y aquí tenemos pues a los YECAs, a los ARA2. Sin embargo, los pacientes que van a tener un mayor factor de riesgo son aquellos que esta hemodinámica se vea comprometida porque no hay una respuesta adecuada de las hormonas que lo regulan, ¿no? Como son, por ejemplo, ancianos, diabéticos, hipertensos, pacientes con ateromatosis, volumen circulante disminuido, ¿no? Eh, volumen circulante disminuido. Perdón un ratito. Ya, volumen circulante disminuido, deterioro renal reversible, si es que no hay daño, ¿no? Etcétera, ¿no? Y aquí tenemos pues la nefrotoxicidad hemodinámica mediada por AINES, como les dije, generalmente aparece los primeros días o 7 días del uso del AINE, ¿no? Que es el tiempo necesario para alcanzar niveles del fármaco.
Y existen factores de riesgo para estos AINES, ¿no? Por ejemplo, los de depresión de volumen, medicamentos, uso de diuréticos, de IECA, de ARA2, pacientes cirróticos con enfermedad congestiva cardíaca, o sea, insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, la hipercalcemia, la enfermedad renal crónica, ¿no? La estenosis de la arteria renal son condiciones que favorecen a la nefrotoxicidad hemodinámica, puesto que dentro de sus cambios patológicos vamos a encontrar una menor respuesta o una respuesta más intensa de aquellos agentes vasopresores. La nefrotoxicidad hemodinámica por YK-2 es un poco diferente, ¿no? Esta básicamente sucede porque en circunstancias de hipoperfusión, las angiotensina 2 es un controlador o digamos, un agente que mantiene la tasa de filtrado glomerular a pesar de la caída de la presión arterial. Y estos incluyen, pues, el disminuir o contraer la arteriola eferente y por lo tanto aumentar la tasa de filtrado glomerular. Pero cuando yo le quito este factor protector en un contexto de una persona que está con hipovolemia, este mecanismo de defensa se pierde y por lo tanto la tasa de filtrado glomerular cae. Por eso el YK y el ARA2 básicamente debe de ser controlado entre 3 a 5 días después de iniciar el tratamiento en un paciente, por ejemplo, con estenosis renal, ¿no? O que tiene un contexto de hipovolemia. Hay otro que se conoce como la nefrotoxicidad por analgésicos. Esta es caracterizada clásicamente por la necrosis papilar renal o nefritis crónica intersticial, que es el resultado del consumo pues prolongado de uso de analgésicos, ¿no? Este es como el RC de los AINES y de los analgésicos en general, porque también no solo está asociado al AINES, sino también al uso, por ejemplo, de tramadol, inclusive el paracetamol, crónicamente utilizado también aumenta el riesgo de la nefrotoxicidad por analgésicos, ¿no? Esta es una nefropatía no muy conocida, pero sí bastante frecuente, que se asocia al uso frecuente de estos, ya sea AINES u otros analgésicos, ¿no? Y esto se da porque se cree que la fenacitina y por ejemplo, que es uno de los AINES, que junto al paracetamol, ¿no? Que son una combinación muy frecuente, el uso de los AINES con el paracetamol, producen algunos metabolitos intermedios como la N-acetilbenzoquinina, que termina produciendo lo que son peróxidos de líquidos, que generan pues estrés oxidativo y que producen esclerosis capilar, necrosis papilar, acúmulo a nivel de la papila renal de estos residuos, generando pues una necrosis papilar frecuente. Y la aspirina, por ejemplo, o los AINES en su defecto, generan pues una disminución de de prostaglandinas. Las prostaglandinas son, digamos, limpiadoras de lo que son del glutatión, que es un tipo de agente reactivo de oxígeno y que por la acción de estas menores prostaglandinas, pues se va a producir mayor estrés oxidativo y en el caso de los analgésicos producirá una inflamación frecuente que se llamará nefritis intersticial crónica, generando pues la caída de la tasa de filtrado glomerular por una depresión de las nefronas. Otro mecanismo de lesión renal es el de la lesión renal directa, tubular directa, generado por una lesión directa hacia la célula tubular, ¿no? Sobre todo y en específico del túbulo contorneado proximal, que es generalmente el túbulo que reabsorbe los medicamentos y que es susceptible a esta toxicidad por la naturaleza de la irrigación del túbulo contorneado proximal, ¿no? Pueden haber mecanismos alterados, variados, como mitocondrial, transporte de radicales libres, que generan necrosis tubular aguda directa. Y estos incluyen medicamentos como los aminoglucósidos, ¿no? La amicacina, la gentamicina, la ifosfamida, que es una droga muy utilizada a nivel de la oncología. La ciclosporina también lo puede provocar, el ácido solendrónico, ¿no? Las radiocontrastes también pueden generar este tipo de lesión renal aguda directa. La inflamación por nefritis tubulointersticial es una reacción específica
o NTI es un tipo de lesión característica en la cual se desarrolla pues lo que se conoce como una reacción de hipersensibilidad especial, en la cual hay infiltración de los linfocitos a nivel de la nefrona, y esto genera una inflamación de los túbulos, perdiendo nefronas funcionantes temporalmente, ¿no? Esta está asociada, por ejemplo, a los AINES, al paracetamol, a la misma ciclosporina y los tacrolimus. Y aquí lo característico es no solamente una inflamación tubulointersticial, sino también del glomérulo, por lo que puede haber hematuria, puede haber a veces hasta proteinuria en rango nefrótico, puesto que, como ustedes saben, el túbulo reabsorbe una pequeña cantidad de proteínas que pueda salir por el filtrado normal, y al no funcionar bien, este túbulo permite la salida de proteínas hacia la orina. Clásicamente, la característica más relevante del NTI suele ser la triada clásica de rash, injuria renal aguda y eosinofiluria. Sin embargo, estos hallazgos no son muy frecuentes, siendo que la nefritis tubulointersticial, en realidad, esta triada clásica solo aparece en un 10%, y es una inflamación por parte del eosinófilo hacia el interior, donde hay una activación de antígenos exógenos que generan una hipersensibilidad tipo 4 mediada por T helper y THC citotóxico, los cuales generan pues un aumento de permeabilidad capilar, un edema intersticial, una infiltración de neutrófilos por eosinófilos e infiltración de linfocitos, generando la tubulitis, ¿no? De la injuria, lo que genera injuria renal aguda, porque las nefronas no van a funcionar, y también la aparición de proteínas en orina, así como leucocituria. Un ratito, perdón, chicos. Bien, entonces, esto genera la injuria renal aguda, eosinofiluria y proteinuria, ¿no? Eh, es comúnmente relacionado a medicamentos como por ejemplo la penicilina, las metacilinas, y existen una amplia cantidad de fármacos que pueden desarrollarla. No depende de dosis porque es una reacción de hipersensibilidad, es decir, una reacción directa contra una molécula que no reconocemos, ¿no? Y prácticamente cualquier medicamento lo puede causar, ¿no? Porque es una reacción idiosincrática, no depende de dosis o del mismo medicamento en sí. Las causas, pues en un 70-75%, miren chicos, del NTI es producida por antibióticos, de los cuales el 50% de estos casos pueden ser a veces las penicilinas, ¿no? Em, Puede producir otras causas, por ejemplo, causas sistémicas, la sarcoidosis, el síndrome de Sjögren, lupus. Algunas infecciones también pueden producirlo, y algunas causas más raras como el síndrome de tubulitis intersticial y uveitis. Dentro de los medicamentos, miren ustedes, los medicamentos que lo pueden producir de la NTI están los AINES, las penicilinas, la rifampicina, los sulfas, ¿no? El trimetoprimsulfametoxazol, el ciprofloxacino, em, los diuréticos como la furosemida, la bumetanida, la cimetidina, el allopurinol, el omeprazol, el lansoprazol, el indanavir, la mesalamina, ¿no? Y otras drogas como por ejemplo el ipilimumab, etcétera. Luego está la nefropatía por contrastes. Esta es porque en el riñón se acumulan cristales muy pequeños que no son solubles en orina, y que los medicamentos pueden favorecer por su naturaleza química. Esto es producido por ciprofloxacino, por sulfas, por aciclovir, valganciclovir, foscarnet, indinavir,
¿no? Y estos son una múltiple cantidad de drogas que lo pueden causar, pero en específico, digamos que las seis causas más frecuentes son el aciclovir, el antibiótico tipo sulfa, el etilenglicol, las megadosis de vitamina C que básicamente provoca lo que es una cristalización por oxalato, el metotrexato y los inhibidores de la proteasa, ¿no? O sea, fíjense, hasta medicamentos utilizados para el targa, por ejemplo, ¿no? Y aquí lo que sucede es una supersaturación intratubular que favorece la fagocitosis por células tubulares, fuga de enzimas lisosomales que genera especies reactivas, necroptosis, que es un tipo de muerte celular de las células, y activación de la inmunidad innata, ¿no? Y eso genera pues una muerte celular de las células tubulares y un deterioro de la caída del número de nefronas. Entonces ustedes tienen acá, miren, un sedimento urinario con cristales de sulfanamidas, sedimento urinario, inclusive se puede ver en la biopsia los cristales que obstruyen a nivel de los túbulos, ¿no? La rhabdomiólisis es un tipo de lesión, no es por drogas en específico, pero puede ser producido por algunos, como por ejemplo la estatina, los fibratos, la ezetimiba, que digamos no es que provocan una lesión renal directa, sino que lo que provocan es una miositis con una miopatía, porque al liberar una gran cantidad de mioglobulina, la mioglobulina en sangre sí puede llegar a ser nefrotóxica, ¿no? Y dentro de los factores de riesgo pues están usar AINES, uso conjunto de fármacos u otros medicamentos. Los AINES, que son digamos los más ejemplares de la nefrotoxicidad y los que siempre, seguramente mis alumnos de práctica se acuerdan, que a veces siempre les digo a los pacientes evita el consumo de antiinflamatorios, porque en realidad estos medicamentos en pacientes con enfermedad renal crónica aumentan la probabilidad de nefrotoxicidad. Si bien es cierto, son muy raros que provoquen nefrotoxicidad, en los pacientes con RC sí pueden llegar a producirlo, entonces más frecuentemente es un factor de riesgo. Un paciente que tiene RC de fondo tiene mayor riesgo de nefrotoxicidad por AINES, ¿no? Comparado a cualquier otro. Los YECAS porque producen vasodilatación selectiva de las arteriolas. Como les dije, básicamente la nefrotoxicidad está ligada mucho a un paciente que ya de por sí tiene hemodinámicamente inestabilidad hemodinámica. Antibióticos, ¿no? Antibióticos diferentes tipos como los aminoglicósidos, la vancomicina, por defectos directos sobre todo, como hemos visto, y otros medicamentos como el litio que pueden producir fibrosis intersticial y atrofia tubular, ¿no? Otro, no medicamento directamente, pero digamos que efecto adverso puede ser la nefrotoxicidad por contraste, porque se sabe ampliamente que los contrastes generan nefrotoxicidad directa hacia el túbulo por mecanismos que todavía no están del todo claros, pero que en este ámbito, como son muy ampliamente utilizados, los estudios tomográficos y radiográficos, pues en grandes concentraciones aumenta el riesgo de nefrotoxicidad. Sin embargo, vale la pena mencionar que la nefrotoxicidad por contraste básicamente aparece en el contexto de un paciente con RC. Es muy raro que aparezca fuera del contexto de un paciente con RC y porque además, pues, es bajo una tasa de filtrado glomerular determinada, ¿no? Cuando el riesgo es mayor, cuando la tasa de filtrado glomerular es menos de 30, ¿no? Entonces, un paciente con RC estadio 3, por ejemplo, no necesariamente tiene un RC estadio 4. La nefropatía por plantas medicinales, y ahí destaco a las plantas o a las hierbas chinas, ¿no? Las hierbas chinas sí tienen un alto riesgo de nefrotoxicidad por su componente de antriquinonas que pueden llegar a provocar una lesión directa sobre la célula tubular, generando finalmente una caída de la tasa de filtrado glomerular. Muy bien. No sé si algunos tiene alguna pregunta, chicos. No, doctor. Ya. El alcohol no está reportado que genere ningún tipo de nefrotoxicidad directa, pero sí es un factor de riesgo
para algunas nefrotoxicidades porque al utilizar el mecanismo hepático para metabolizar, igual que muchas drogas, compiten por la vía metabólica que algunos medicamentos, provocando que los metabolitos que no llega a depurar adecuadamente el hígado terminen finalmente en el riñón, generando mayor riesgo de nefrotoxicidad. Pero el alcohol como tal no tiene digamos, un mecanismo directo por el que provoque nefrotoxicidad. ¿Alguna otra pregunta?